Vamos al punto número 2. Me dice la función leer data y que recibe como argumento el nombre de un archivo. Entonces yo voy a definir mi función leer data y esto me recibe el nombre de un archivo. Y dice, retorna una tupla de 3 elementos. El primer elemento es un diccionario con los totales en dólares de HR, HFDS y HF trabajados por cada empleado en las ciudades del país. Y el segundo elemento de la tupla es el mes de la nómina y el tercer elemento es el año. El diccionario tiene la siguiente estructura. Listo. Tenemos un diccionario y en este diccionario yo tengo que las primeras claves son en este caso los nombres de las ciudades. Luego como valores tengo un diccionario anidado y este diccionario anidado tiene como claves los códigos o los identificadores de los usuarios o de los trabajadores. Y como valor tiene otro diccionario anidado en donde está ya específicamente cada categoría de horas de trabajo y el respectivo precio en dólares que se le ha asignado por lo que ha trabajado el empleado o el usuario. Por lo tanto, yo primeramente sería de crear un diccionario vacío, ya que en este diccionario vacío yo voy a agregar toda esa información o voy a cargar toda esa información que me pide. En consecuencia, voy a crear mi variable dic, que es la variable en donde voy a crear primeramente un diccionario vacío. Y en este diccionario vacío yo voy a almacenar toda la información. Sin embargo, me da el nombre del archivo porque recién voy a leer mi archivo como tal. Entonces yo debería trabajar aquí con la apertura de ese archivo llamando a la función op, enviándole el nombre del archivo y enviándole la configuración en que lo quiero abrir. Como solo quiero leer la información, es la letra R de read. Y hasta allí tengo abierto mi archivo. Ahora, si bien es cierto, lo que a mí me interesa es obtener las líneas a partir de la séptima línea. ¿Por qué? Porque las 5 primeras me ofrece, si bien es cierto, información sobre los precios de cada hora de trabajo. La información como tal que yo necesito en este caso es o está almacenada a partir de la séptima línea. Entonces yo puedo crear una variable lines, por ejemplo, que sea file.readLines a partir de la 2, 4, 6 de la séptima línea. Entonces, hasta aquí tengo cargadas todas las líneas que yo voy a necesitar leer y sacar de ahí la información en mi variable lines. Tenga en cuenta usted también que aparte de este diccionario que yo debo retornar, como segundo argumento de esa tupla, yo debo entregarle el mes de la nómina que estoy generando y el tercer elemento es el año. Por lo tanto, y de antemano, yo ya podría escoger para lo que estoy trabajando de mis líneas que están almacenadas en la variable lines, yo podría obtener simplemente es la primera línea que está almacenada en esta lista. Y como yo obtengo la primera línea que está almacenada en esta lista, me basta. ¿Por qué? Porque se supone que estos registros es por cada mes. Entonces, con que yo obtenga la primera línea, ya puedo obtener información del mes y del año correspondiente. Entonces, yo voy a obtener primeramente el mes. Y el mes va a ser lo siguiente. A mi variable, primeramente lines, yo quiero sacarle solo la primera línea. Entonces, yo obtengo la primera línea de mi variable lines, donde están todas las líneas. Y a continuación, esta línea, si bien es cierto, tiene al final, como viene de un archivo, tiene lo que son saltos de línea, lo que se conoce como un \n. Y eso yo debo suprimirlo porque me impide trabajar correctamente. Entonces llamo mi función strip y eso me elimina los enter. A continuación, se supone que yo debo obtener la información como tal, pero está contenido eso como un string. Entonces yo debería aplicar una función split. Y esta función split le envío el argumento por el cual se va a separar, que es básicamente una coma. Ahora, hasta aquí usted tiene una lista con todos estos valorcitos. La fecha, luego el día de la semana, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa solo lo que está en la primera posición, que es la fecha como tal. Entonces yo lo indexo en la posición 0. Y hasta aquí tenemos lo que es la fecha. Tenemos, por ejemplo, 10 de agosto del 2018.
Ahora, a mí no me interesa tener toda esta fecha, sino me interesa tenerlos separados por campos. Entonces este string, nuevamente yo le voy a aplicar un split. Pero este split ahora va a ser por lo que a mí me interesa, por el carácter que va a separar. Que ese carácter viene a ser un guión. Y esto me devuelve una lista. Y esa lista va a obtener 3 elementos. El primero va a ser el día, luego el mes y luego el año. Como yo estoy sacando el mes, me va a interesar lo que está en la posición no 0, sino en la posición 1, que es el mes. Y hasta aquí yo he obtenido lo que es el mes de la nómina que estoy trabajando. Y ahora yo quiero obtener el año. No escribo la variable año porque a veces suele dar problemas. Entonces copio lo mismo. ¿Y ahora qué tendría que modificar? Simplemente aquí la posición 2. Y recuerde usted que lo que le devuelve son strings, básicamente esto. Entonces yo le hago un casting y quiero que me devuelva el año como un tipo de dato entero. En consecuencia tendríamos ya lo que es el mes y lo que es el año. Y lo que yo debería hacer a continuación ya es comenzar a trabajar con mis demás líneas que contienen información dentro de esa variable lines. Entonces yo podría hacer un recorrido con un for y decir, para cada línea en lines, lo que yo quiero es que a esa variable line primeramente le elimines ese salto de línea que tiene al final. A continuación quiero que la separes por el carácter que es una coma. Y hasta aquí yo tengo en line cargado lo que es una lista con toda la información separada, por lo tanto. Y lo que yo quiero a continuación es, si bien es cierto, obtener primeramente los números de horas. ¿Por qué quiero obtener los números de horas? Porque para sacar el total, luego debo, en este caso, tener separados mis datos. Por lo tanto, yo a continuación lo que debería hacer es crear nuevamente variables. Por ejemplo, HR, debería crear mi variable HER, HFDS y mi variable HF. Y aquí lo que debería hacer a continuación es enviar lo siguiente. Si usted se da cuenta, en la función anterior que creamos, calcular horas, lo que usted le enviaba es una línea como tal, ¿correcto? Y en esta línea que usted le enviaba, lo que le devolvía al final era una tupla, con la fecha, con el nombre de la ciudad, con el identificador del empleado, el nombre de la ciudad y las horas trabajadas, regulares, extras, fines de semana y feriado como tal. Entonces yo llamo a mi función calcular horas y a esta función calcular horas lo que yo hago es enviarle esa línea que estoy recorriendo. ¿Correcto? Ahora, aquí hay un pequeño error. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta línea que usted le enviaba en un principio debe ser la línea como tal, no debe ser una lista. Y yo aquí estaba redefiniéndola como la lista que me va a entregar al final. Por lo tanto, lo que yo podría hacer aquí es crear una variable nueva que se llame line1. Y entonces aquí se diferencia entre line simplemente y entre line1. Y lo que yo aquí le envío es line, porque le quiero enviar el string como tal. Sin embargo, recuerde que este string, según lo que yo le enviaba, no tenía ese strip o ese salto de línea. Entonces lo que yo aquí simplemente es enviarlo sin ese salto de línea. Y por lo tanto, entonces lo que me va a entregar calcular horas son 6 valores. Los dos primeros valores se refieren al identificador del empleado y al nombre de la ciudad. Y los demás son las horas extras trabajadas. Sin embargo, si usted se da cuenta, aquí lo que tenemos simplemente es creada 4 variables y lo que me va a devolver es 6. Entonces aquí me va a dar un error porque me dice, a ver, tú solo me das 4 variables y ¿cómo quieres que te almacenes 6 valores que yo te voy a entregar? Entonces también creemos las variables que me va a entregar, que es el identificador pongámosle identificador. Y me va a entregar también lo que es el nombre de la ciudad, coma y los 4 otros valores restantes. Entonces de esa manera sí ya tengo configurado correctamente lo que voy a extraer de lo que me va a entregar la función calcular horas. Ahora,
Recuerde usted que hasta aquí lo que vamos a obtener en estas 4 variables son los números de horas que ha trabajado el usuario como tal. Sin embargo, a mí no me interesan los números de horas, sino el precio o el acumulado en dólares que eso representa. Entonces, a mi variable, por ejemplo, HR, yo la voy a multiplicar por el factor correspondiente. Si usted se da cuenta, el factor correspondiente para valores hora en esta compañía como horas regulares es 1. Entonces simplemente lo multiplico por 1. Bien, para las horas extras regulares, el valor multiplicativo, el factor multiplicativo es 1.21. Para los horarios de fin de semana, el valor multiplicativo es de 1.37. Y para los horarios de feriado, el valor multiplicativo es 1.39. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque a la variable, por ejemplo, HR, que si bien es cierto podía valer 10 horas que trabajó, la multiplica por ese factor y me devuelve el total en dólares. Asimismo, a horas extras regulares, si valía, qué sé yo, 15 horas extras regulares, multiplicado por mi factor multiplicativo, me devuelve el precio en dólares. Por lo tanto, aquí ya tengo actualizado el precio en dólares de esas horas que trabajó. Y ahora lo que yo me debería preguntar es lo siguiente. Si bien es cierto, ya tengo procesada toda la información que me viene de Line en líneas, yo ese diccionario lo tengo vacío. Y yo lo que siempre me debo preguntar al momento de almacenar algo es si existe la clave o si no existe la clave. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos si es que la línea 6, que viene a ser la ciudad como tal, o no necesariamente debo hacer esto, sino que simplemente ciudad. ¿Por qué ciudad? Porque si usted recuerda, y ya lo veo ahora, es que aquí creamos esta variable ciudad que me devuelve de qué ciudad, valga la redundancia, estamos hablando hasta esta línea. Entonces yo pregunto, si es que ciudad no está en mi diccionario que aún está vacío, entonces lo que yo haría a continuación es decirle al diccionario en la ciudad y otro par de corchete más, le voy a indicar aquí cuál es en este caso el identificador, que viene a ser ID. Y en ese identificador ID lo que vas a hacer es crearle un diccionario. Y en ese diccionario yo voy a especificar las horas regulares, va a ser en este caso mi variable HR. Las horas extras regulares van a ser cargadas como HER. Y así a continuación tenemos HFDS, horarios de fines de semana, como la variable de su mismo nombre HFDS, pero en minúscula. Y la última variable HF de horarios de feriado, 2 puntos HF. Bien, esto es en el caso de que la ciudad no exista. Si la ciudad no existe, yo estoy creando un diccionario nuevo, como usted se da cuenta, y es lo que le estoy agregando como tal, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si es que la ciudad sí existía? Si la ciudad sí existía, lo que yo hago a continuación no es crear un diccionario nuevo, sino que creo una clave nueva para lo que ya existe en esa ciudad y con el nuevo identificador, y por lo tanto aquí aumentaría un par de corchete más y le envío cada nombre de cada clave. Ya no creo este diccionario nuevo, porque si yo creo este diccionario nuevo, lo que haría es reemplazar lo que está anteriormente, y eso no es lo que debería hacer, porque debo agregar toda la información, no irla sobreescribiendo. ¿A qué me refiero? El diccionario en la ciudad, en ese identificador, y aquí, como les decía, no debo crear el diccionario como tal, sino que debo hacer una nueva indexación. Y aquí lo que digo es, ¿sabes qué? En mi variable o en mi clave HR, lo que vas a añadir es la variable HR como tal. Y esto se va a replicar para lo que viene a continuación, para los 3 restantes. En HER, en HFDS y en HF. Entonces aquí también cambia HR, HFDS y HF. Perfecto. Entonces de esa manera estamos agregando la información a mi diccionario en la ciudad, en el identificador y en
en la clave correcta como tal. Bien, hasta aquí tengo cargado mi diccionario. Ahora, yo salgo de este for porque ya he terminado de llenar mi diccionario y por lo tanto, como ese archivo yo lo terminé de leer, en ejercicios anteriores ya habíamos conversado de que cuando usted abre un archivo ocupa un espacio de memoria y por lo tanto cuando termine de ejecutar operaciones con ese archivo debería desocupar ese espacio de memoria, ese registro de memoria, y la forma de hacerlo es cerrando dicho archivo porque ya no lo voy a ocupar. Entonces hago o llamo a la función close para file y debo retornar tres cosas en la tupla. La primera es el diccionario, la segunda, si usted recuerda, es el mes y la tercera es el año que yo he obtenido. Y de esa forma terminamos lo que es el punto número 2. Vamos al punto número 3. La función generar reporte también recibe el nombre de un archivo y lo que me devuelve o lo que genera es un archivo por nómina para cada ciudad. Y el nombre, el formato del nombre del archivo de la ciudad es ciudadmes-año.txt y contiene la siguiente información incluyendo la cabecera corta. Entonces vamos a definir la función generar reporte. Y esta función generar reporte me recibe el nombre del archivo. Y nuevamente lo que yo debería hacer a continuación es que utilizando la función anterior, cargar aquí esta información. ¿Por qué? Porque la voy a utilizar. Voy a utilizar, por ejemplo, el diccionario para poder generar el reporte. Y como ya me da también la ciudad me da el mes y me da el año, yo no tendría que obtener esa información nuevamente. ¿A qué me refiero? Voy a crear tres variables. La variable diccionario, la variable mes y la variable año. Y aquí voy a llamar a mi función leerData. Y esta función leerData le voy a enviar el nombre del archivo y allí yo tengo automáticamente la información cargada. Ahora, yo debo generar mi reporte y ese reporte que yo debo generarlo es para cada ciudad. Entonces yo voy a recorrer mi diccionario y digo, para cada ciudad en diccionario, yo primeramente voy a abrir un archivo porque debo escribir uno por cada ciudad. Y este nombre del archivo, si usted recordará, va a tener la ciudad en un primer punto. Luego de esa ciudad va a tener lo que es el mes. Entonces a esto tengo que sumarle la variable mes. Y a continuación va a tener un guión. Y a continuación va a tener lo que es la variable año y más un punto txt que es la extensión del archivo. Recordará que ciudad es un string, sin embargo mes en este caso es también un string, pero año es un valor entero y usted no puede sumar strings con enteros directamente. Entonces aquí tendríamos que hacer un casting a string de año, que es la única variable numérica, porque mes puede ser agosto, ciudad puede ser Cuenca, y entonces son strings. Aquí es un string, una cadena de string. Aquí era un texto, un valor numérico. Le hice un casting a string y le añadí la extensión del archivo. Y aparte debo especificar la configuración en que quiero abrir dicho archivo. Y como usted sabrá, lo que yo voy a hacer es escribir aquí información. Entonces es con la letra W de write, de escribir. Hasta allí tengo creado lo que es mi archivo. Sin embargo, yo creo ese archivo y también debo crear una variable texto. ¿Por qué es necesario crear esta variable texto? Porque es mucho más fácil que a esta variable yo le añada la información que voy leyendo para cada ciudad y al final simplemente lo que hago es file.write de texto. ¿Correcto? Ahora, la variable texto como tal tiene un encabezado, que es lo que nos indican allí. Entonces, ese encabezado es, por ejemplo, el ID del empleado, coma, total, el símbolo de dólar y me dice por horas regulares, coma, total por horas extras, total en dólares por horas extras, y tiene un
unos paréntesis que me indica que este total de horas extras es básicamente la suma de las horas extras regulares más las horas de fines de semana y más las horas de feriado, ¿correcto? Ahora, como es la cabecera, y si usted recordará, cuando escribe un archivo y quiere escribir cada cosa en una línea, debe al final de esa línea especificarle un salto de línea para indicar que quiere escribirlo en la siguiente línea, no en la misma. Entonces le agrego un /n que es lo que se conoce como un salto de línea. Bien, hasta allí tengo mi variable texto creada. Ahora, si usted se da cuenta, tengo esta variable texto, ahora necesito llenarla con la información. Sin embargo, hasta aquí estamos al nivel de ciudad. Yo para llenar la información debería recorrer cada empleado. Por lo tanto, me falta otro lazo for que me diga, para cada empleado en mi diccionario de ciudad, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a crear, por ejemplo, una variable T1 que viene a ser el total 1. ¿De qué? Solo de horas regulares. Entonces, este total de horas regulares usted sabe cómo obtenerlo de manera muy fácil, que es indexando al diccionario en la ciudad. A continuación lo indexa con el código del empleado y a continuación lo que hace es llamar a HR, que son horas regulares, y crea una variable T2 para el siguiente total, que es la suma de horas extras regulares, de horas de fines de semana y de horas de feriado. ¿A qué me refiero con esto? A dic de ciudad de empleado indexado en HER, y para no estar escribiendo esto de nuevo yo voy a copiarlo y voy a poner más el otro valor, pero esto es de fines de semana, más el otro valor y esto es de feriado. Y ahí está, perfecto. Usted tiene el total 1 y el total 2 que le piden añadir. Y por lo tanto, a mi variable texto, lo que yo voy a hacer es añadirle lo siguiente. En primer punto, yo debo añadirle el ID del empleado, que eso está almacenado en la variable empleado. A continuación, debo añadir una coma para separar. Y a continuación, debo añadir el total 1. Le hago un casting de una vez con la función string, más una coma, más un segundo casting de mi total 2. Y hasta allí sería. Pues no, ¿qué me falta agregarle? Y es algo muy importante, me falta agregar el salto de línea, porque si no la información que añada a continuación se me va a añadir al lado de esas tres y se va a hacer toda una mezcolanza. Entonces debo añadirle mi salto de línea, que está identificado por un \n. Entonces eso me indica que en la siguiente línea voy a agregar la otra información. Bien, entonces salgo de esta for y he llenado mi variable texto por cada empleado para esa ciudad. Y hasta aquí yo debería ahora escribir en mi archivo que he abierto con la función write ese texto. Y a continuación lo que debería hacer es, como lo escribí y ya no tengo nada más que hacer, ahora debería cerrarlo para liberar ese espacio de memoria. Entonces, esta acción se me va a ejecutar por cada ciudad que pertenece a ese diccionario, que es lo que me pide, generar un reporte para cada ciudad con la información que me está especificando. ¿Correcto? Bien, y hasta aquí sería la resolución del punto 3. Y hasta aquí sería la resolución de este tema 2 de manejo de archivos y manejo de diccionarios.